Hola a todas las mijas, mijos y mijes. Esto es Conejos Yoyos por las pantallas de Energeek. Hoy día se viene tema denso, tema polémico también. Bueno, estoy mostrando las imágenes de Hikari Crop, que claro, of course, vamos a hablar hoy día. Pero antes de adentrarme en esto, quiero dejar como ciertos lineamientos, por así decirlo, o aclarar ciertas cosas antes de adentrarme de esta reseña de este manga bien polémico. Y es el otro, al ser un episodio denso, voy a hacer referencia a temas bien fuertes, que tienen que ver con temas de torturas, sacrificios, muerte, destrucción. Bueno, estoy exagerando, pero a lo que voy es que el día de hoy vamos a hablar de las sectas, ya sea en el mundo de la ficción y en el mundo periodístico. ¿Ok? A ver, antes de que todo, vamos a dejar como algunos lineamientos para que quedemos como en la misma sintonía. Porque igual lamentablemente al ser un tema denso es muy fácil como reducirlo como es que las sectas son malas, es que las religiones son malas, así que vamos aclarando algunas cosas. ¿Qué es una religión? Por lo menos esto es una definición muy sencilla. Un tipo de organización de alta complejidad. Generalmente cuenta con una jerarquía dentro de la religión, por lo menos en el caso de la Iglesia Católica, son los curas, los sacerdotes, los obispos. Aquí se reúnen prácticas, dogmas, creencias y más. Tienden a ser grupos más establecidos y conocidos dentro de sus países de origen. Es cierto que han habido muchas denuncias respecto al tema de las religiones. Dejo a criterio de cada uno si esto es bueno, si esto es malo, si uno debería seguir algún tipo de religión o no. Pero sí pasa de que muchas veces cuando cierta organización de esta índole o ciertos cultos llegan a un nivel de corrupción, se utiliza la palabra secta. Que ojo, también es una palabra que se tiende a usar en las investigaciones cuando ya estos grupos alcanzan un nivel, reitero, el tema de la corrupción, que esto deriva en el sacrificio de animales, sacrificio de personas, trata de personas también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuento corto, la secta tiende a ser un término despectivo para apuntar a ciertas religiones o cultos donde ocurren cosas que no lo consideramos normales, o por lo menos lo encontramos muy oscuro, muy denso. Ahora probablemente venga, no sé, un vegano a reclamarme y diga algo así como, por ejemplo, oiga, ustedes hacen tremendas industrias donde torturan animales, donde se mueren animales, consumen animales por temas placenteros. Entonces, ¿por qué quiere usar el concepto de secta siendo que nosotros, aunque seamos ateos, igual comemos carne? Sí, es verdad, somos unos cínicos de maldad, ¿para qué andamos con cosas? Pero a lo que voy es que generalmente se usa este concepto de secta para apuntar a estos grupos, pero lamentablemente es insuficiente. Es aquí donde quiero incorporar un concepto que no es muy conocido por la prensa, que esto lo han trabajado en una organización argentina que se llama Red Libre Mentes. Probablemente ellos hayan tenido su debate
donde probablemente plantearon el tema de, ya, ¿cómo distinguimos de un grupo turbio versus una organización que por último es una ONG pero no hace nada? Es aquí donde esta organización, reitero, se llama Red Librementes. También hay un canal de YouTube que se llama Ley Antisecta. Están relacionados, por cierto. Entonces ellos lograron redactar 10 criterios para identificar lo que ellos consideran una organización coercitiva. Ellos, o sea, a pesar que de repente usan el término sectas, encuentran más conveniente usar la palabra organización coercitiva, concepto de organización coercitiva, ya que uno puede establecer diferencias entre grupos que hacen bien en su trabajo versus personas que violan los derechos humanos. Así que, a ver, ¿cuáles son los 10 criterios? Número 1. Presión constante para dar bienes o dinero a la organización. Por lo menos destacan la típica situación de ciertas organizaciones donde obligan a las personas a despojarse de sus bienes por un supuesto criterio de purificación, supuestamente, pero que al final es para apoderarse de los bienes y lucrar con esta cuestión. Entonces ahí este es un criterio muy importante, la número 1. Otro criterio importante, la número 2, abandonar vínculos familiares, amistades o pareja. También hay que tener mucho ojo cuando empiezan a paquear con respecto a tus relaciones interpersonales, que te dicen, no, es que esta persona sí, esta persona no. Ojo al respecto. Abandonar hobbies, estudios o metas personales. Bueno, ese es un tema que lo veo bien complejo, ya que algunas personas considerarán un objetivo importante estudiar, otros quizás irse al Himalaya o purificarse, pero el punto está de que el tema de los hobbies se meten mucho estas organizaciones coercitivas, se meten, o por lo menos la típica, la clásica, por lo menos algunas iglesias evangélicas, cuando empiezan a decir que cierto dibujo animado es satánico, por lo cual este niño no debe ver estos dibujos y bla 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 bla. Seguimos. Número 4. Se hace trabajo sin remuneración. Esto también es importante porque una cuestión que ocurre mucho es el tema de la trata de personas. Que de repente, no sé, tengo que irme a una iglesia y tengo que ir a limpiarla y es un honor limpiar la iglesia. Algo así. Sé que quizá hay gente que no le cabe a la cabeza este tipo de lógicas, pero cuando uno está muy metido en esta cuestión, es muy común que pase esto. Sigamos. Enriquecimiento económico ilícito. Aquí hace referencia a estos trucos, estas cosas truchas que hacen estas organizaciones, crean fundaciones, evaden impuestos, también hacen malversación de fondos, se aprovechan de las donaciones de los seguidores, se destinan para cuestiones nada que ver, muchas veces en beneficio de los líderes, etcétera, etcétera. Número 6. Actividades proselitistas. Eso significa la presión que se hace a uno para votar por cierto candidato político. Eso no es menor considerando de que hay agrupaciones religiosas que tienen conflictos de interés con temas de ciertos lobbies. Ojo, no es que el lobby por sí solo sea malo. El problema es el lobby conservador, que ahí empieza a hacer sus cuestiones truchas. Sigamos. Punto número 7. Acusan a grupos pertenecientes a la diversidad y a la disidencia que están enfermos y que requieren ser curados o reconvertidos. Aquí es clave el rol de las terapias de conversión que, ojo, no son beneficiosas. Tomen atención. No hay ningún estudio científico que corrobore que estas cosas sean beneficiosas. Todo lo contrario. La evidencia dice que las terapias de conversión son malas y le hacen peor a la persona. Ojo. Número 8.
desconectar o expulsar de la organización a todo miembro que critica o no sigue las órdenes del líder. La rebeldía se condena en este caso. Número 9. Ofrecen soluciones mágicas a enfermedades, problemas laborales y o sentimentales. Pucha, aquí viene todo este dilema y debate con respecto al tema de las terapias alternativas, que es todo un tema, pero no lo quiero abarcar en este episodio. No sé, porque voy a tener muchas peleas, honestamente. Esta vez voy a amarillar y voy a quedarme callada. Número 10. Todas las actividades tienen como fin el enriquecimiento de los líderes y no de los integrantes o de la comunidad. Reitero, esta cuestión de esta malversación de fondos, donde al final son más ricos los líderes, o en el caso de las estafas piramidales, los que están arriba de la pirámide y los que están abajo están sosteniendo la cuestión. Ya, ahora sí, vamos a hablar del Hikari Club. Recuerda, hago las advertencias, el disclaimer. Esta cuestión tiene violaciones, asesinatos, torturas. Obviamente no es un manga para niños. Esta es una cuestión que hay que verlo con cierto criterio. ¿Para qué andamos con cosas? Bueno, aquí hace referencia, mire lo que es. Aquí hace referencia como a los primeros episodios, el primer episodio del manga hace referencia a una tortura a una profesora. Espero tener la capacidad para editar esto, pero bueno, este es el manga, este es su portada, o por lo menos la original. Por cierto, quiero aclarar, bueno, este es el líder de esta agrupación. Que por cierto quiero también destacar que este cabro fundó lo que originalmente era un club de estudiantil. El problema está que el club estudiantil hacen cosas raras que no parecen de un club de estudiantes, sino más bien una cuestión muy sectaria, lo que parecería una organización coercitiva, o por lo menos un grupo de personas que hacen caso a un líder, y si desobedeces a este líder te mueres. Por cierto, aquí se están mostrando como todos los personajes. Bueno, estos que están ahí, por lo menos los que están acá, estos son los miembros. Estos dos son como los miembros más de... este y este son los miembros más de confianza. Acá abajo está el robot que construyen estos chicos, que por cierto tiene un ojo humano. ¿Dónde estás? De él, se supone. Y de ahí está una chica que más adelante la utilizarían para sus rituales medios turbios. Ya, ¿qué podemos comentar de esta cuestión? Mire, esta tiene dos nombres, o esta obra se conoce por dos nombres, que es Hikari Club, o si no, Litchi Hikari Club. Originalmente, Litchi Hikari Club era una obra teatral que se mostraba en Japón en la década de los 80. El grupo encargado de traer esta obra se llama Tokyo Grand Guignol, espero haberlo pronunciado bien. Y una de las características que tenía este grupo teatral es que le gustaba bastante demostrar el tema del gore y las escenas sangrientas en general. Se supone, no es que se supone, es así. El creador de este manga, que es Usamaru Furuya, él ha asistido a estas obras teatrales, y es él el que se encarga de traer la obra teatral al formato de manga, con una estética bastante peculiar, por cierto.
También cabe mencionar que aparte de este manga, también hay un live action que de ahí vamos a hablar después, pero bueno, retomando el manga. El manga que vamos a analizar o que estamos analizando ahora es del año 2005-2006 más o menos. Lo que sí, no hay que confundir con una precuela que se llama Bokurano Hikari Club, que es del 2011. Es cierto que en ambas obras está encargado este mangaka, que es Usamaru Furuya, con la diferencia que, claro, está la trama original, que es esta, y esta precuela que se llama Bokurano Hikari Club. Un dato curioso con respecto al mangaka, a ver, vamos a mostrar qué tal Usamaru. Me van a disculpar mi forma de teclear, porque tengo cosas. Ya. Este es el mangaka Usamaru Furuya, que lo estamos viendo en pantalla. Y este es como el tipo de estética que tiende a usar, que destaca mucho el alto contraste. Hay un cierto, como bien estilizado en parte. Bueno, obviamente esta combinación entre lo grotesco y lo hermoso, que es lo que como destaca considerablemente la obra de este mangaka. A ver, vamos a quitar esto, y tengo temor de spoilearlos mucho, pero bueno, vamos retomando. Tenemos a este mangaka que asistía a unas obras de teatro en la década de los 80 con una temática súper oscura, y a partir de ahí crea la versión en manga, que es Litchi Hikari Club del año 2005. Además, este mangaka hizo la versión en manga de un clásico del cine que se llama Suicide Club, que se llama igual la película y el manga respectivo. Ahí les recomiendo buscar qué onda con Suicide Club. Bueno, retomamos el tema de Litchi Hikari Club. A ver, ¿por qué asocio esta obra con la temática de las sectas o la organización coercitiva? Bueno, primero está el tema de este líder. A ver, vamos a ver otras imágenes. Este líder, muy potente por cierto, en el cual obviamente hay una obediencia absoluta a él, a pesar que estos jóvenes tienen casi la misma edad, más o menos, pero algo pasa de que él es el que monopoliza todo el poder, ¿cachai? Lo otro, si alguien desobedece las reglas de la organización, eso es condena a muerte. Así de complicada es la cuestión. Lo otro, las mujeres son reducidas a objetos que después son usadas en rituales muy crueles. En algunos casos se utiliza la tortura. Bueno, ahí está ese tema del primer capítulo, donde hacen referencia a la captura de una profesora, que de ahí la asesinan de forma bastante cruel. Y eso es como una síntesis de lo que consiste este grupo en general, ¿cachai? A ver, otra cosa también para mencionar, estos estudiantes logran construir un robot que funciona a base de una fruta llamada litchi, por eso el nombre del manga Litchi. Entonces, para más remate, uno de sus ojos de origen humano, el cual lo ofrece este estudiante. Una cuestión que también me llama bastante la atención respecto a Litchi Hikari Club es que tiene como una referencia al tema nazi, al tema fascista, o mejor dicho, una especie de idealización como al lado nazi de lo germánico.
No sé si me explico bien. Lo que pasa es que hay un momento donde este líder llama a sus jóvenes y entonces empieza a enumerarlos en alemán. Entonces, esa cuestión no es menor, porque igual, o sea, bueno, el tema del nazismo, claro, técnicamente no es un culto religioso, es una postura política que todavía es vigente hasta los días de hoy, con nuevos nombres, pero aún es vigente. Pero también es el otro que tiene de que, pues sobre todo en una escena clave, hacen referencia al tema nazi. Quizás no con el clásico saludo, perdón, espero que no me mavenen, pero espero haber hecho referencia al signo. Pero lo que quería referirme es que ellos se enumeran, pero no en japonés, sino en alemán. Lo cual igual es un detalle un poquito perturbador. Ahora no estoy diciendo que Rammstein sea satánico, no, o sea nazi, no, sino que en este manga el tema del idioma alemán es bastante clave, sobre todo en este tema del lenguaje propio, el código propio, la ideología propia, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? Sí, lo recomiendo bastante, pero sí, con una advertencia de que hay que leerlo con bastante criterio, bastante madurez. Obviamente no es una obra infantil, no es un Naruto, no sé si, a ver, no me he leído Berserk en detalle, no sé si es más fuerte que Berserk o no. O sea, sé que hay una escena muy fuerte, pero lo sé más por sus adaptaciones al anime. Ahí sí que no sé si es más fuerte Litchi Hikari Club o Berserk, pero es un manga bastante grotesco, bastante gráfico. Sumado además que también otro detalle que advierto, también tiene escenas de sexo bien explícitas también. Eso sí, los voy a dejar con la duda de en qué pareja implica, pero sí, hay escenas de sexo bastante explícitas, sin censura. O por lo menos la edición que yo tengo, que es española, creo que es la edición que yo tengo, por lo menos en las escenas grotescas, están sin censura. A ver, ¿qué otra cosa podemos destacar? Quiero también pasar el dato de que hay un anime o una versión animada de Litchi Hikari Club, pero el problema, no sé si lo notan o no, voy a destacarlo. No sé si notan que se ven en forma de chibi, que se ven como bien infantiles, a pesar que, bueno, tiene una estética oscura, pero se ven chibi. A ver, a lo que voy es que el anime que hay es de unos cortos de animación, reitero, con chibis, que igual obviamente no representa la crueldad del manga original. Es apenas como la superficie, es como apenas un guiño. No lo recomiendo honestamente, o por lo menos si usted quiere crueldad, no lo va a buscar en este anime. Ahora, si quiere algo más relajado o quiere saber lo superficial de este manga, obviamente le recomiendo este anime. Se supone también que hay un live action. A ver si lo tengo en estas imágenes. Pero voy a sacar estas imágenes. Sí, aquí está. Hay un live action. A ver, vamos a cachar un poquito en Wikidrama. Es del 2016 este live action, Litchi Hikari Club. Desconozco dónde verlo, ya sea original o pirata. Por favor, me pasan el dato si lo pillan, por favor, que me interesa. Independiente de la calidad,
me interesa verlo. Así que si alguien tiene el dato de verlo pirata o verlo original, me lo dice, por favor. Ya, entonces, bueno, aquí está una imagen que representa bastante bien como la crueldad del grupo. Bueno, lo que yo decía, esta referencia al tema gore. Bueno, está aquí, aquí no es tan gráfico, pero esta imagen sintetiza muy bien cómo es el grupo. Ok, ya, vamos a ver. No, esto va a ser mucho spoiler. Ya esta imagen ya la mostré. Este es lo del live action. Este es un fan art bastante precioso, por cierto. Voy a dejar esto acá. Ya. A ver, voy a ver mi torpedo. Sí, que me queda algo más por comentar. Ya entiendo. A ver, vamos a hacer una finalización. Tenemos este manga llamado Hikari Club o Litchi Hikari Club, con una estética muy estilizada, obviamente muy oscura, con escenas muy grotescas, muy fuerte. Obviamente no es un manga para todo el mundo. Reitero, tiene escenas de violación, de tortura, de abuso, muerte y destrucción como chamullé. Insisto, no es para todo el mundo. Reitero. ¿Y qué más? Que además Hikari Club está basado en una obra teatral que era también muy oscuro, que se mostraba en los 80, y a partir de eso el mangaka se inspira para hacer la adaptación a manga o cómics. Y para finalizar esta sección voy a nombrar otras obras, pero eso sí, ojo, no son reseñas, son como un listado de obras de ficción que abarca el tema de las sectas o las organizaciones coercitivas. Eso sí, antes de la lista, salud. Ya, comencemos. Ojos bien cerrados, del año 1999. Este es un clásico de Kubrick. Kubrick. En esos tiempos mozos donde Tom Cruise y la Nicole Kidman era el OTP del cine, hasta que obviamente se separaron. Dicen las malas lenguas que esta película fue la causa de su separación. No sé si será real, pero dicen las malas lenguas que eso pasó. Mira, básicamente es un matrimonio que les toca lidiar con una organización sectaria muy turbia, muy asociada a lo sexual, a tal nivel de que al final de la película la esposa, que a lo que hace el personaje de Nicole Kidman, queda como una verdadera ninfómana. Entonces esa película yo la vi hace mucho tiempo, mucho tiempo, cuando yo vivía en Puerto Montt y el Liceo de Hombres hacía ciclos de películas. No sé cómo llegué a averiguar del ciclo, pero lo hice, po. Bueno, de ahí hay otra película que es del 2019, que es Midsommar, que es como la típica película que es de las nuevas por lo menos, donde hay temas de organizaciones turbias, o en este caso una cuestión más sectaria, asociada a un pueblo de Suecia. Mire, yo vi muy poco, no sé si seré capaz de recomendarla o no, pero sé que es la típica película que la recomiendan cuando uno habla de sectas, o cuando uno quiere hacer chistes de hippie también. Bueno, sigamos. The Wicker Man, o El Hombre de Paja. Hay dos versiones, una de los 70, otro de los 2000. El primero está Christopher Lee y el segundo está Nicolas Cage. Bueno, según lo que me cuenta mi pololo,
El primero es el que es de mejor calidad o el más recomendable. Es más, espero verla pronto. De ahí está el segundo, que es el que conozco más y el que lo han agarrado a muchos chistes o muchos memes, sobre todo en esa parte donde Nicolas Cage se disfraza de oso y golpea así a alguien. Y obviamente la escena sin contexto se ve muy chistosa. Entonces como que, o sea, sé que es una película seria, que no es mala, pero el problema está de que lamentablemente fue material de memes. Sí. Entonces, si quiere algo más serio, quédese con la versión de los 70. Si quiere hacer un desafío de curados, donde cualquier escena absurda de Nicolas Cage, un sorbo o un shot, podría servir esa película. Quizá. Bueno. Y de ahí, última recomendación que sí lo recomiendo harto. Hellsing. Pero ¿qué tiene que ver con la secta? Bueno, lo que pasa es que tenemos un vampiro que protege a una organización de índole protestante, que a su vez como que tiene un conflicto bastante serio con una organización católica que se llama la Organización Iscariote. Sumado además que hay una referencia a los nazis con los vampiros que resucitan después. Entonces, bueno, es conveniente mencionar de que está el anime del 2001, pero lamentablemente es apenas una sinopsis, y de ahí está los OVAs que se estrenaron entre el 2006 al 2012, que ese sí lo recomiendo bastante, porque ahí muestran como mucho más de lo que ofrece el manga, obviamente adaptado al anime. Bueno, de esta forma estaré dando finalizado esta primera parte sobre organizaciones coercitivas o sectas, dependiendo de los casos. Así que de esta forma finalizo la parte de ficción de Hikari Cap, y en la segunda parte vamos a hablar de lo periodístico. Ahí van a cachar qué onda. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Hola a todas las mijas, mijos, mijes. Volvimos con conejos yoyos por las pantallas de Energic. Mire, en la pantalla se está mostrando, bueno, un típico pantallazo de noticias respecto a Antares de la Luz. Para aquellos que no conocen el caso, estamos hablando de la secta más emblemática que tenemos hasta ahora, por lo menos de lo que ha funcionado, porque de ahora hay otras organizaciones que están funcionando y está pasando piola, pero esta cuestión fue súper impactante en tipo 2012, 2013 más o menos, cuando explotó esta cuestión. ¿Qué hicieron este grupo? Sacrificar a una guagua. Y antes que vengan las quejas, hago la advertencia y el disclaimer de que aquí hay sacrificios de muchas cosas, además de violaciones y trata de personas, etcétera. Bueno, a ver, lo que sí voy a hacer referencia es, no sé si se verá, no, igual con la luz no creo que me favorezca mucho, pero sí vamos a hacer referencia a este libro que se llama 5 gotas de sangre. Espera, déjeme. Esta es la versión digital de la portada del libro que yo tengo. 5 gotas de sangre,
la historia íntima de Antares de la Luz y la secta de Coyihuay. Este zoom no me apoyó mucho, pero bueno, esta es la portada del libro. Espero que se vea. Ahí está, que es el otro, de una cuestión que encuentro muy absurda, más allá del tema cruel, que siempre destacaban el look creepy del líder de la secta, que Antares de la Luz, que como ven tiene una frondosa barba de muchos años. A ver, vamos a leer un poquito una sinopsis que tiene este caso del The Clinic. Vamos a leer un poquito. En abril del 2013 salió a la luz pública el asesinato de un recién nacido ocurrido en Coyihuay, una localidad en la región de Valparaíso, que por cierto la región de Valparaíso queda muy cerca, al norte, eso sí, de la región metropolitana, donde se encuentra la capital. Obviamente ahí después hagan su googleo, pero ahí está ubicado. Y además también tengo que hacer referencia al tema de los lugares, de los asentamientos que recurría esta secta. Ya, sigamos. Con el paso de los días se originó una investigación policial y una consiguiente explosión mediática que fue dando paso a más aristas del caso. Aquel espantoso crimen había sido planeado por Ramón Castillo Gaete. Por cierto, este es el nombre real de Antares de la Luz. Y que además es el líder de una secta conformada por un grupo de jóvenes sin antecedentes previos. Y esa es la otra cuestión que llama la atención. ¿Cómo es posible que unos cabros con supuesta formación universitaria hayan caído tan fácil en este tipo de situaciones? Ahora el problema está, y según lo que plantea Ley Antisectas en Argentina, que el problema está de que estas sectas se aprovechan de las carencias emocionales de las personas. Y ahí empieza todo el show. Bueno, sigamos leyendo. Ahí describen que originalmente Ramón era un profesor, un músico, bla, 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 bla. Entonces, a ver, ¿qué intenta responder este libro, por cierto? ¿Quién era realmente ese iluminado que afirmaba con tanto fervor saber lo que ocurría cuando el mundo se acabará? ¿En qué momento se pasa de una comunidad espiritual a las redes de una secta? ¿Cómo el carisma y la mente enferma de una sola persona fueron capaces de construir un tejido de creencias que convenció a hombres y mujeres comunes y corrientes para que siguieran sus pasos y se convirtieran en sus más disciplinados guerreros? Ojo con eso, no son seguidores, son guerreros espirituales. ¿Por qué jóvenes profesionales con estudio y en el comienzo de sus vidas dieron todo de sí para cumplir lo que particularmente Demiurgo les ordenara, llegando incluso al punto de participar directa o indirectamente en la muerte en una hoguera de un bebé que solamente tenía 3 días de vida? Sí, leyeron bien y escucharon bien. 3 días de vida apenas. Aquí abajo hay referencia al tema de esta autora, que es periodista, que ha hecho sus posgrados, ha estado en la revista ¿Qué pasa?, Caras, que son medios muy emblemáticos acá en Chile. Estaba en la antigua revista 7+7 y El Sábado. Además colaboró con columnas de opinión en el portal elpost.cl. En Argentina trabajó en el noticiero Telenoche de Canal 13 de Buenos Aires. No sé si tenemos seguidores argentinos acá, pero no sé si la ubicarán. Bueno, mira, antes de comenzar con esta reseña, quiero dejarle aclarado de que igual tengo mis peros con este libro, sobre todo con esta autora. O sea, reconozco que ha hecho un buen trabajo con este libro, no lo voy a negar, pero se queda chico en algunas cosas y de ahí no le perdono esa abominación de crónica llamado Desastre en Malasia. ¿Sabes qué? Voy a averiguar bien cómo se llama el maldito libro.
Eso, Agonía en Malasia. Mira, obviamente tengo pendiente una reseña. Tengo pendiente una reseña de este libro, lo tengo. Pero lo único que les puedo decir es que es horrible y es una abominación. Es horrible, es horrible. Así que no digo que no lo lean, solamente que lo lean con crítica. Pero es lo peor que le ha pasado la representación de lo trans. Y si ustedes creen que lo que hace Netflix es horrible, no, esto es peor, muchísimo peor. Es una vergüenza. Entonces, claro, aquí pasa un tema muy irónico de que en este libro, como hay una guagua involucrada, se le da como toda la ética periodística, la delicadeza necesaria para poder relatar algo tan horrible. Pero para una polémica no es una polémica, es un asesinato básicamente a una persona trans hecho por chileno, no tuvo ni un asco en dejar a los chilenos como santos y a la chiquilla que asesinada como lo peor de la abominación humana. Así, bueno, insisto, tengo pendiente esta reseña. Cerramos esto, si no me voy a enojarme mucho más. Y lo importante es hablar de este libro. ¿Ok? A ver, vamos a ver mis torpedos. Ya. A ver, se supone, o en teoría, de que esta cuestión de esta secta, la secta de Coyihuay, no nació de la nada, sino que esto sale a través de la inspiración de un libro que se llama La Rueda del Tiempo, que lo escribió Carlos Castaneda. Entonces, la autora conecta lo que pasa con esta visión de Carlos Castaneda, que está muy, muy asociado al tema de la ayahuasca, lo indígena y todas esas bolas. Ojo, no una visión espiritual no desde lo indígena, ojo, sino que es un tipo que se apropia de elementos indígenas y lo pone en un tema espiritual. Ojo con eso, porque una cuestión que se acusa mucho de este tipo de prácticas es que hay mucha apropiación cultural. Y por mucho que debatamos con respecto al concepto, lo que sí es un hecho es que lamentablemente este tipo de prácticas se roban cuestiones indígenas para hacer sus cuestiones pastiches de creencia y, claro, estar drogados en ayahuasca hasta morir. Y eso pasaba con Carlos Castaneda y también con la figura de Ramón. ¿Cómo era que se llamaba? Ramón Castillo Gaete, que claro, estos tipos están muy en la volada de la ayahuasca. Bueno, los orígenes de Ramón se remonta al mundo de la música. El tipo estaba muy embolado con esta cuestión de lo oriental, de la medicina oriental, la medicina alternativa, más aún que el tipo aseguraba tener unos dolores crónicos que no se le pasaban con medicina tradicional. Ahora, un hito que la autora considera relevante es cuando Antares de la Luz se saca una foto a sí mismo en la parte de su abdomen, una foto más fea, eso sí, pero ya en serio, una foto de su abdomen borroso donde él asegura de haber visto el ser. Ahí empieza como supuestamente este rayado, esta cuestión fumada de este tipo. Se supone que de ahí hay un momento donde el tipo ya no se dedica tanto al mundo de la música, sino que ya empieza a viajar a distintas zonas claves de Latinoamérica donde él consigue ayahuasca. Que, mira, yo entiendo que hay un hype con respecto a esa planta, con respecto al tema de lo alucinógeno, todo el tema, pero insisto, me van a disculpar por la visión tan conservadora de esto, pero mira, si vas a consumir ayahuasca, trata que no sea a través de estas organizaciones sectarias.
por seguridad. Y porque es el otro de que una cuestión, bueno, no lo comenta el libro, pero sí se comentan en otras fuentes, que lamentablemente es muy común encontrar organizaciones que se dedican muy fuertemente al consumo de ayahuasca, incluso ofrecen rituales para consumir ayahuasca. Bueno, volvamos al tema del libro. Bueno, hay un momento que se funda esta organización, este grupo espiritual, liderado por este tipo que se hace llamar a sí mismo Antares de la Luz, que dice ser un ser divino. Sí, es muy raro, lo sé. Un ser divino donde además sus miembros son guerreros que deben luchar contra las energías del demonio. Es conveniente también mencionar que esta secta tenía una lógica piramidal. ¿En qué sentido piramidal? De que, claro, tenemos la cúspide de este triángulo, que es Antares de la Luz, el cual con suerte, en aportes económicos, con suerte aporta esta cuestión de estas sesiones espirituales, los retiros espirituales, y de ahí tenemos al resto de los miembros que hacen la parte más dura de lo económico, donde incluso hubo un momento donde ellos vendían sushi como en distintas partes por lo menos de los lugares aledaños. A ver, me explico. Lo que pasa es que tenemos esta secta que estaba principalmente en ciertos lugares de campo, con unas propiedades así impresionantes. De ahí voy a explicar el tema del origen de estas propiedades, pero a lo que voy es que estos tipos estaban en estos retiros espirituales y después tenían que ir a la ciudad más cercana a vender sushi. Más o menos esa era la lógica. Y entonces la economía de esta secta se sustentaba entre la venta de los sushi y los retiros espirituales que cobraban estos tipos. Ok. A ver, sigamos con mi torpedo. Mira, una persona clave en la parte económica de esta secta es el papá de Pablo Undurraga, que debe ser Jaime Undurraga, que este tipo es abogado. Entonces, la gracia que tiene este tipo de caballero es que son estos rostros ideales que te sirven para hacer transacciones importantes. Refiérase a arriendos, ventas de casa, representaciones en temas notariales, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que veía que su hijo estaba bastante bien con esta secta. Creo que estaba en una depresión súper fuerte Pablo Undurraga, por lo cual consideró muy importante invertir en esa organización, porque veía que al final era aparentemente una sanación espiritual. O eso se suponía. ¿Ya? Entonces, reitero, está la figura de Jaime Undurraga, que aportaba en temas legales, en temas de representación económica a la secta. Para ser exacto, para el tema de los arriendos de estos lugares alejados de la ciudad donde se hacían estos retiros espirituales. Ahora, una cuestión que, bueno, ya lo advertí, pero lo reitero, que es igual delicadísimo. Una cuestión que antes del sacrificio de esta guagua, sacrificaban animales. Pero ojo, esto no es el típico sacrificio archiconocido de este momento de la Biblia, donde ya tengo un cordero y este cordero lo ofrezco a mi Dios, entonces lo mato y eso lo sirvo en un ritual. No, ese no es la lógica de estos sacrificios de animales. Los sacrificios de animales que ocurrían dentro de esta secta eran en parte para probar a los miembros en la fidelidad hacia el líder, y lo otro para despojar de lo más valioso que tenían ellos, porque estamos hablando de las mascotas
de los miembros de la organización. Ojo ahí, no es cualquier sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? De que tengo entendido de que sacrifican un perro a través del método de la eutanasia. Se le pide a esta persona, que además es veterinaria, de que use unos guantes especiales para hacer el sacrificio. ¿Por qué se requería esta cuestión? Porque Antares de la Luz veía que había energía negativa en estos animales, por lo cual era necesario sacarlos fuera. ¿Cachai? Bueno, el argumento oficial era de que estas cuestiones supuestamente le dolían, que era una mala influencia, que no puede ser, y entonces tenían que matarlos. Ni siquiera podía dejarlos libres, tenían que matarlos. Por lo cual, claro, uno de los sacrificios es de una eutanasia y el otro sacrificio implica tirarlo a un río. Sí, me van a disculpar, espero no haber sido morbosa con ese tema, pero sí quiero destacar que esos son como los momentos clave donde la secta hacía sus cuestiones turbias y claro, pone a prueba a estos miembros para despojar poco a poco de sus pertenencias personales. O bueno, no es que sean objetos los animales, sino que más bien como uno se encariña con los animales. Claro, la secta se aprovecha de eso para quitar algo muy preciado, en este caso una mascota que querías mucho. Ahora hay otro tema polémico de esta secta que tiene que ver con una especie de harem. Bueno, hasta por ahí nomás el concepto de harem. O básicamente es cuando Antares de la Luz demanda que uno de las integrantes femeninas del grupo esté obligada a tener relaciones sexuales con él. Y bueno, y es más, bajo ese contexto nace la guagua que después, bueno, ustedes saben qué le pasó, pero reitero, aquí habían bueno, técnicamente son violaciones, ¿para qué andamos con cosas? Porque las tipas no querían, más aún de que una de ellas consideraba de que el tipo era como su papá, como que había una enorme diferencia de edad entre él y la chiquilla. Entonces, claro, era evidente de que había un interés sexual del líder hacia ciertas integrantes del grupo. Eso no es menor. Pero claro, estamos hablando de una secta, una organización coercitiva muy fuerte, donde ya tenían despojado bastante de su identidad, porque además primero se les pedían de que tener una ropa muy, muy específica. Segundo, tengo entendido que como método de castigo tenían que cortarse el pelo. Y lo otro, claro, estaban obligadas a tener sexo para más remate sin preservativo ni otros métodos anticonceptivos. Bueno, probablemente ustedes encuentren una locura, pero claro, cuando hay sectas involucradas acá, te controlan hasta los medicamentos y los métodos anticonceptivos. Ojo ahí. Entonces, uno dice, oye, pero ¿cómo es posible que estas cabras se hayan tenido relaciones con este tipo en contra de su voluntad? ¿Cómo es posible? Insisto, es una problemática muy particular donde organizaciones despojan la identidad de las personas y obviamente se meten en cosas tan íntimas como el tema de los medicamentos y los métodos anticonceptivos. Para más remate, el tipo, Antares de la Luz, juraba de guata que convencía a las personas que él era un ser infértil, cuando obviamente no lo era. Y bueno, ahí aparece este embarazo súper cruel, que para más remate, este embarazo se usa como de excusa para el relato interno de la secta, donde Antares de la Luz dice, ¿sabes qué? Esta guagua es el anticristo y esta guagua trae el fin del mundo. Además no van a ser en los 9 meses, van a ser mucho después, y ese nacimiento va a calzar con el fin del mundo, que va a ser una fecha del diciembre de 2012. Más o menos así era el relato. Ahora quizá uno encuentra medio loco este tipo de relatos, considerando que ahora estamos en el 2022
estamos en un contexto de pandemia, parece una cuestión súper apocalíptica y el 2012 nos parece muy lejano. Pero cabe recordar que en el 2012 estaba demasiado de moda estos relatos o estas películas donde hacían referencia al fin del mundo. Todo, bueno, creo que era a partir del calendario maya supuestamente, pero a lo que voy, que en esa época, donde justo ocurren los eventos importantes de la secta, estaba muy de moda todo este tema del fin del mundo. Ok. Mm, ya. Bueno. Eh, a ver, una cuestión que me olvidé mencionar, o sea, ya lo mencioné antes, pero lo reitero. Acá es muy importante el tema del consumo de ayahuasca, que yo entiendo y reitero que hay como un hype respecto a estas plantas, de sus beneficios, todo este tema. El problema está de que en manos de sectas o de organizaciones coercitivas no es nada sano. Se lo digo inmediatamente. O sea, si te quieres beber el ayahuasca, trata que sea una cuestión repiola, solo idealmente, no sé. No quiero juzgar, no quiero meterme en la vida de las personas, pero sí quiero advertir que tengan cuidado con meterse en estas organizaciones, y si queréis buscar el consumo de ayahuasca en esas organizaciones, lo que te depara son puras desgracias. En serio, sí lo advierto. Y no es que quiera caricaturizar la marihuana o la cocaína, no, pero a lo que voy es que es bien complicado la cuestión. Entonces, como estamos hablando de apropiaciones culturales muy ofensivas, de mal gusto, entonces no, este supuesto origen más divino, más indígena de la ayahuasca, eso se perdió. Como estamos hablando de hipilientos que se apropian de estas plantas, hacen cuestiones súper penca, o súper de mal gusto, reitero. Y bueno, este programa no busca educar a la gente sobre las drogas, pero sí reitero y repito, tengan cuidado con el consumo de ayahuasca en contexto de sectas u organizaciones coercitivas. Vamos a finalizar un poco o acercarnos al hito. Lo que pasa es de que hay un momento donde no les calzan las fechas a los cabros. Hay un momento que sí hay cuestionamientos a la organización, hay dudas al respecto. El punto está de que, claro, estaban tan amenazados que tenían, era muy raro que alguien se rebelara. Es más, al inicio del libro aparece una persona que se rebela de la organización, y es ella la que advierte de que van a sacrificar una guagua, y ahí explica la situación, todo el tema. Tengo entendido que al principio la policía no les creyó mucho, pero después como que tomaron más en serio. Después se hizo todo este tema de la búsqueda, bla, bla, bla. Bueno, volvamos a la organización. Reitero, no les calzaban las fechas, hay algunas personas que estaban cuestionando esta cuestión, alguien ya se escapó, entonces no les calzaban las fechas porque se supone que en X fecha debía ocurrir el fin del mundo, cosa que no ocurrió. Lo único que ocurrió fue el sacrificio de la guagua, nada más. Entonces tengo entendido que ya hay un momento que, cuando se concreta el sacrificio, ya hay un momento donde la PDI, que es la policía local, ya se pone las pilas y empiezan a seguir a esta secta. Bueno, para finalizar el libro, tengo entendido que Ramón y otra chiquilla más se escapan de Chile, se van a Perú. No me acuerdo a qué localidad de Perú, pero se escapan a Perú. Bueno, la tipa intenta como cooperar vendiendo algunas cosas, mientras que el tipo flojea mucho. Pero de ahí, bueno, esta secta finaliza cuando Antares de la Luz se suicida
en una casa en esa localidad en Perú. Y bueno, obviamente eso significa que solamente fueron con quienes pasaron el proceso judicial fueron los miembros, no, no el líder. Ahora que cabe mencionar de que, mira, lamentablemente hubo mucho enfoque morboso de este tema, ¿cachai? Lamentablemente había mucho desconocimiento de esta cuestión. Eh, Incluso aparece una psiquiatra que tenemos muy popular en Chile, que es la doctora Cordero, afirmando que la tipa que ofreció la guagua era psicópata, cuando la PDI dijo que en realidad tiene psicosis. Que mira, yo entiendo que uno no entiende este tema de los diagnósticos, pero cuento corto, no es lo mismo una persona con una maldad interna versus una persona coercionada y obligada a hacer lo que hizo. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de relato, de que no hay que juzgar, no hay que juzgar desde la típica moral, sino que tenemos que tener igual los antecedentes suficientes para tener una cierta lectura en frío. Yo sé que cuesta porque aquí se murieron animales y esta guagua que yo le estoy explicando, pero a lo que voy es que es una problemática bien densa. Y lo peor de todo, lo que más me frustra, es que, claro, se formó una policía antisectas en Chile, supuestamente, que está funcionando ahora en el 2022, pero los tipos no tienen ni el asco de ignorar una denuncia de una chiquilla mexicana que está intentando denunciar una secta, no sé si igual al de la secta Coyihuay, pero un grupo coercitivo que se llama Cóndor Blanco, que lo peor de todo que casi no hay referencias en prensa, pero aún así, claro, se está intentando denunciar por el tema de posibles violaciones, el tema de la trata de personas. Entonces se está intentando denunciar, ¿cachai?, a este grupo, que reitero, este grupo de la policía nació derivado del caso de la secta Coyihuay. Los tipos no están pescando, y siendo que tengo entendido que hay mucha gente que está moviéndose con esta cuestión, y reitero, no están pescando. Eso significa que no han aprendido nada, pero nada de este caso. Una vergüenza. A ver, respecto al libro, mi única crítica que tengo con el texto es que se queda demasiado chico con respecto a los antecedentes, sobre todo de que en esa misma época también ocurrió el caso de Caradima, que de un cura pedófilo muy turbio que se hizo su propia secta en la Iglesia Católica. Entonces hubiese gustado que este libro hiciera referencia al caso Caradima, pero no lo hizo. Puede ser por un tema de tiempos también, pero a lo que voy, que hubiese gustado que hiciera más referencia a casos como los de Caradima en el tema de los antecedentes. Pero sí rescataco que este libro sí relata muy bien lo que yo le explica. Tiene esa delicadeza para relatar todo esto, estas partes turbias que tenía esta secta, y sí, respeta a las víctimas y todo ese tema. Sí, en eso salva. Lamentablemente me gustaría que Verónica Foxley tuviese ese mismo criterio con otros casos. Hablo del libro de Malasia. Bueno, pero Serapo, no es un mal libro. Para conocer antecedentes es bastante bueno, no lo voy a negar, pero sí, y reitero, se queda un poco chiquitito con el tema de los antecedentes. Bueno, ahora estoy en plena oscuridad, como una cuestión de terror. Está ideal para relatar historias de terror. No, pero estamos hablando del tema de las organizaciones coercitivas. Bueno, para finalizar, bueno, si quieren averiguar más del tema y no quieren irse con la parte más densa, les recomiendo que visiten Ley Antisectas, el cual están sacando unos relatos muy interesantes. Igual hay unos detalles de las entrevistas que no me gustan, pero hay relatos que están
muy buenos y eso también les va a servir para conocer la problemática. Bueno, ya estamos pasados de la hora, estoy en plena oscuridad y en esta oscuridad me despido. Chao, chao, cuídense.